Autor Roberto Corredor Hernán Bracho. El dragón negro más allá de una filosofía antigua. El dragón negro es un antiguo miembro de la Sociedad de los Oscuro. Antiguamente fue parte de un principio en el cual muchos magos de la oscuridad tuvieron como pensamiento, entre otras realidades, antes de que hubiera existido el principio de los dragones. Los magos que habían traicionado al gran consejo de los Édolas había tenido como principio una realidad sobre algunas profundidades entre los términos espirituales. Los magos de la oscuridad existieron mucho antes de que Fiare hubiera sido construida, y después de que ellos aparecieran, los gremios habían tenido como tema principal la existencia de un mal más avanzado y antiguo. Ellos habían fomentado entre varios temas descritos que la antigua raza de los oscuros había existido entre los tiempos de los dragones. Muchos caballeros se enfrentaron a una realidad en la que todos los mundos estuvieran a punto de conocer un secreto sobre una superficie totalmente maligna. Entre estos temas existió un antiguo mago llamado Alceram de Urinactir. Alceram fue antiguamente un discipulado de los magos ceremoniales. Durante muchos Alceram fue prácticas de artes como la alquimia del hielo o incluso la magia de los altos. Durante muchos años su magia fue pero desde una superficie entre lo espiritual. El cambio cuando hace 2000 años uno de sus padres había muerto asesinado por un mago de otro gremio. Alceram fue tras muchos años a vengar a su familia y a sus amigos. Su naturaleza fue cambiando cuando entre los períodos de la magia elemental los magos habían usado su poder para el mal en común, y entonces ahí fue cuando empezó a realizar un camino a lo maligno. Se cree que durante ese camino fue practicando una magia que tenía el poder de comunicar hacia otras realidades o incluso de poder invocar a los muertos entre la realidad. Alceram fue teniendo entre sus años un conocimiento sobre la magia y su función sobre las prácticas. Durante muchos Alceram fue convirtiéndose en un mago para la realidad de los altos, pero tras años de ese tratado con los magos de la realidad su filosofía fue transformándose en un principio para los oscuros o incluso como una fundación para la jerarquía de las sombras. Alceram fue convirtiéndose en un nigromante para la propia realidad sobre en la cual había tenido fe en sus propias tradiciones o incluso su propio. Los magos sabían a este discípulo por sus antiguas reglas. Alceram fue siendo de niño un joven con prácticas demasiado naturales para algún propósito en común. Alceram fue teniendo entre su juventud un dominio sobre sus elementos. Tras avanzar entre sus estudios comenzó a viajar hacia otras tierras para el conocimiento espiritual. De muy joven, entre la edad de los 10 hasta los 20, llegó a comenzar a dar estudios sobre la existencia de los altos e inclusive que también fue adquiriendo experiencia sobre algunos principios. Sus estudios fueron siendo parte de una construcción entre la filosofía y el estudio sobre otras realidades. Como cualquier otro mago entre los 30 años, fue convirtiéndose en un mago con una tremenda habilidad de magia elemental y de magia ceremonial. Cuando era niño, él había nacido con una marca entre su espalda. Su marca era la de un símbolo esotérico que había tenido como forma la de una espada de antigua procedencia. Durante muchos él dominó sus prácticas para el principio de toda realidad, entre lo que había tenido existencia. Después de que él terminara esos estudios, comenzó a conocer otras funciones sobre la vida. Construyó una filosofía sobre un antiguo pueblo que él había llamado el Abismo, y según sus principios él realizó un viaje hacia el castillo del Drago Plateado para aprender una materia que pronto tendría forma dentro de sus propios marcos. Este aprendizaje fue dándole a Alceram un estudio sobre algunos teoremas de la realidad dimensional. Alceram fue teniendo entre otros temas un dominio sobre la religión entre los imperios. Se extendía rumores de que pronto iban a venir una horda de bárbaros que pronto iban a tener a toda la población saqueada y destruida. Tras muchos años Alceram abandonó el gremio para independizarse para su propia filosofía. Los magos habían tenido como filosofía un principio sobre el balance y que inclusive fue dando forma a algún principio que antiguamente había existido. Alceram fue dando una construcción sobre alguno de sus principios filosóficos y que antiguamente fue siendo parte de una sociedad altamente construida. Entre los estudios sobre la filosofía él fue siendo parte del cual muchos han tenido en cuenta los magos que habían tenido como parte fundamental una energía sobre algunos principios que han existido. Alceram fue siendo parte de un gremio en el cual muchos magos han sido divididos. Ese gremio fue siendo llamado como los 9 sellos. Los 9 sellos han tenido existencia sobre algunas tierras. Se cree que ahí antigua fue regida una antigua sociedad que pronto tendría un nombre en común, y es la de los olvidados o los exiliados, ya que según las antiguas escrituras ellos habían sido expulsados por más de 1 millón entre la sociedad de los magos. Alceram fue siendo parte de este gremio cuando los magos habían tenido ese poder para el propio mal. Estos magos de la sociedad fueron antiguamente practicantes de una sociedad altamente construida por antiguos elementos que han estado sumergidos dentro de los marcos elementales. Los magos de los 9 sellos han tenido como filosofía la construcción de un mundo antiguamente evolucionado y que antiguamente fue dando forma a un nuevo que pronto tendría un nombre en general. Alceram fue traduciendo entre otros antiguos
antiguos templos sobre una raza de dragones que han tenido fue siendo parte de un principio atmosférico, y es la de los antiguos altos o el Gran Consejo de los Dragones. El Gran Consejo de los Dragones ha tenido entre otros tipos temas una filosofía sobre la vida elemental. Ellos existieron justo antes de que crearan a las Pandoras, y los magos Alseram ha tenido junto con los 9 sellos un estudio sobre una religión antigua que había sido parte de su propia filosofía de vida. Esta religión fue conocida como la doctrina de la oscuridad. Ellos habían tenido la ideología de que los antiguos altos habían tenido otros propósitos para crear este mundo y que antiguamente fue siendo parte de un principio sobre lo elemental y lo espiritual. Este principio fue siendo un proyecto para la realidad de otros mundos construidos. Ellos habían tenido durante muchos años una realidad sobre la existencia de una diosa o un dios que les daría la forma perfecta para su propia evolución o su principio sobre lo espiritual. Los magos de los 9 sellos han tenido entre otros principios una filosofía sobre algunos mundos que han existido. Alseram tras muchos años fue formando a su propio gremio y entre la 40 y 50 construyó entre otros sitios una sede para las prácticas. Alseram fue convirtiéndose en un mago de lo maligno tras largos años entre esa ciudad. Sus pensamientos fueron dando forma a un concepto sobre la oscuridad. Cuando él había envejecido tomó por años una construcción sobre su propia ciudad y entre estas ciudades que antiguamente fueron dando parte a un principio sobre lo místico. Alseram fue creando una filosofía de lo dimensional o lo espiritual. Él había creado dentro de sus propios marcos realidad en el cual muchos magos habían tenido como camino único y en el cual muchos se han tenido que ir dentro de ese camino. Alseram se convirtió entre otros miembros como un maestro de la magia. Su dominio transformó a toda ciudad de los magos como un castillo para esos nuevos principios de la realidad entre la religión y entre otros temas de la filosofía. Su dominio se convirtió en un gobierno liderado por la maldad y la corrupción. Muchos magos han tenido como tema este principio sobre la realidad de los oscuros. Los magos han tenido dentro de esos marcos que la existencia de estos principios fueron siendo parte de un elemento y lo que antiguamente había existido entre los términos sobre la religión, la mística y el campo de lo metafísico.